El sábado nació el Proyecto Justo. Y el Proyecto Justo no nace como un dogma ni con nada por el estilo, nace con distintas interpretaciones. Se inspira en el doctor Juan B. Justo, pero básicamente busca cómo se realiza un proyecto justo para la Argentina. Sí. ¿Qué es justo? Porque eso es una cuestión muy interesante. Y Daniel es una de las miradas, porque hubo varias, no nos vamos a referir a ellas, hubo varias el sábado, varias, muy interesantes todas. La de Daniel fue una, y con toda seguridad, a medida que pasen los días, se van a ir escuchando otras voces sobre el Proyecto Justo, que como un árbol empieza a desplegar sus ramas, sus hojas, y empieza a mostrarse como algo muy interesante para la Argentina. Sí, en esta necesidad de imaginarnos un proyecto político para la Argentina que viene, ¿no?, para los próximos años, nosotros pensamos que Volver a Justo era una fuente de inspiración muy importante. Y desde ese Volver a Justo, tratando de entender cómo miró Justo la Argentina a fines del siglo XIX y a principios del siglo XX, encontramos que su primera mirada tiene que ver con la cuestión humana, ¿no? Porque él llega a la política desde la medicina, ¿sí?, y golpeado en la medicina por una realidad muy dura de las clases trabajadoras argentinas, y a partir de su experiencia entiende que la solución es política, y a partir de ahí inicia toda su actividad política. Tomando esa referencia, nosotros creemos que cualquier proyecto político para el pueblo, para los próximos años en la Argentina, tiene un desafío principal, que es la pobreza y el hambre de nuestros chicos, ¿sí? 50% de los jóvenes y niños argentinos por debajo de la línea de pobreza es inaceptable, es algo que no toleramos, es algo que nos lacera todos los días. Y bueno, y nosotros creemos que ese problema, el problema de la pobreza en la Argentina, tiene, por supuesto, tiene una solución, y es más, tiene una solución con el tamaño actual de la economía argentina. No creemos que el problema pase porque la economía está golpeada, que está golpeada, ¿sí?, sino que pasa por un problema de redistribución de la riqueza en la Argentina, y ir a otra matriz distributiva distinta. Y ahí nosotros hacemos un mojón, decimos, bueno, en este punto, desde ya hace bastante tiempo, estamos planteando la necesidad, ¿sí?, de ir hacia un esquema de ingreso básico universal. Ingreso único básico universal, renta ciudadana, bueno, tiene muchos nombres. Se está ejecutando en algunos países, por ejemplo en Estados Unidos, en Alaska, se está ejecutando, se está discutiendo en California, se está discutiendo y se hicieron algunas experiencias en los países nórdicos, pero la Argentina además tiene una necesidad de resolver este tema. Y bueno, ya hemos hablado en esta audición mucho sobre el ingreso básico, y creo que vamos a tener que seguir hablando porque es un tema que hay que explicar para que se entienda bien, ¿sí? Esto no va en contra del trabajo, no va en contra, va a favor de desarrollar otras formas de trabajo y de mirar al trabajo desde otra manera. Entonces este primer mojón que debe tener un proyecto político para la Argentina es atender con urgencia el problema de el hambre y el problema de la pobreza en la Argentina. Por supuesto, yo lo resumí en 4 puntos básicos. El segundo me parece que tiene que ver con un proyecto educativo y un proyecto que incorpore la educación de nuestro pueblo y junto a un proyecto científico-tecnológico. O sea, eso tiene que ser una unidad, ¿sí?,
que arranca desde los primeros años y que termina en la generación de ciencia aplicada, ¿sí? Todo eso es un proyecto que le pone rumbo a la Argentina, que dice hacia allá vamos, ¿sí? En el siglo del conocimiento y en el siglo de la comunicación, hacia dónde queremos ir. Bueno, tenemos que definir eso. Un tercer mojón que debemos resolver y que es fundamental es el tema del Estado en la Argentina. Durante muchos años una cantinera liberal nos quiso vender la idea de que achicar el Estado es agrandar la nación. Y hoy mismo escuchamos muchas voces que dicen que el problema de la Argentina es el tamaño del Estado. Y la realidad es que si lo comparamos con otros estados del mundo y con los países más desarrollados, veremos que la Argentina, es más, tiene un Estado relativamente mediano, de mediano a pequeño, si lo comparamos con los estados nórdicos, y bastante parecido a lo que puede ser el Estado en proporción, ¿no? de Estados Unidos o de muchos otros países desarrollados. ¿Cuál es el problema del Estado? El problema del Estado no es su tamaño, tiene que ser grande porque lo exige el mundo actual, ¿sí? El Estado es un gran ordenador de la actividad y de la vida en la sociedad contemporánea. El tema es que tenemos que ir hacia un Estado más eficiente. Y todo esto, este es un tema muy interesante para discutirlo hoy con nuestro invitado Macaluce, que viene de una militancia muy activa en el ámbito del Estado y la educación. Si nosotros no creemos que tengamos que ir a un proceso de achicamiento del Estado, sí creemos que hay que ir hacia un proceso de reconstrucción del Estado, de un Estado más eficiente y puesto al servicio del pueblo. Y finalmente yo planteaba un cuarto eje, y siempre comento que nosotros tenemos un mapa en escala 1:1 de la Argentina, que lo primero que llama la atención es que al mirarlo uno descubre que la Argentina es un país bicontinental. No solo ocupa una parte de su territorio en el continente americano y otra parte de su territorio en el continente antártico, pero además tiene una de las plataformas marítimas más importantes del mundo, lo que hace que el territorio de la República Argentina sea un territorio de los más grandes del mundo. Digamos, si tomamos el territorio solamente del continente americano, Argentina está, creo que en el 8º o 9º lugar, pero si incorporamos la Antártida y la plataforma marina, vamos a estar probablemente dentro de los 5 países más importantes del mundo a nivel de extensión. Y es un país desértico, es un país deshabitado, es un país que requiere replantear la ocupación territorial de su geografía, ¿sí? Tenemos, como todos sabemos, concentrados en la capital federal y el Gran Buenos Aires alrededor del 38% de la población nacional, y esto es un despropósito con todos los problemas que esto nos genera, y está ahí esperando ese territorio hermoso, rico, con inmensas capacidades, está esperando que la Argentina desarrolle un plan de ocupación territorial que le dé una sustentabilidad más importante. Recordemos que hubo el único intento interesante en los últimos 30 años fue el planteo del presidente Alfonsín de trasladar la capital a Viedma. Lamentablemente no se concretó, pero yo creo que hay que repensar el territorio. Entonces, estos cuatro ejes, desde mi punto de vista, deberían ser el centro de un programa de transformación para la Argentina en el próximo decenio.